clínica, especialista también en psicología clínica, tiene una especialización también en educación. Y por ahí leía en el chat que comentaban, mi hijo me dice que necesita el contacto con otros niños. Mi hijo me dice que necesita que escuche el timbre, ir a la escuela. Algunos vacíos emocionales que está generando este tiempo tan difícil y este tiempo que estamos atravesando. No solo las herramientas educativas son valiosas, no solo las herramientas tecnológicas son valiosas, creemos también que las herramientas para un cuidado emocional, para un abordaje emocional óptimo, como docentes, como padres, también son valiosas. Así que bueno, precisamente por esto queremos invitar con nosotros a María Alejandra Pérez Viloria para que nos hable un poco acerca de algunas herramientas para este abordaje emocional y poder tener una educación excelente en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan premiante en el que estamos atravesando. Así que les dejo con ustedes a la psicóloga Alejandra Pérez Viloria. María Alejandra, bienvenida. No sé si María Alejandra está por allí. Perfecto. Okay. No te escuchamos, María Alejandra. Creo que ella está lista. Creo que tiene problemas de conexión. Creo que debemos revisar el audio de ella allí, Santiago, si podemos ponerla como, déjame. coadministrador. Bueno, pero es que no la encuentro. Pérez, no la encuentro. Está allí debajo de Margot. Mientras Santiago por allí la habilita como... No, pongo Pérez. ¿Dónde dices tú que está? Yo no la veo, Norbey, Fernando Pereira. Yo no la veo aquí. La pongo en el buscador y no la encuentro. ¿Será que ella está con otro nombre en el usuario? ¿A dónde dices tú que está? María de los Ángeles, Romero, María Antonieta. Bueno, mientras la conseguimos allí, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Santiago, activo allí entonces. Vamos a responder algunas preguntas que han hecho en el chat. Okay. No sé si Santiago o Fernando nos puede ayudar. A mí me impactó una pregunta. Sí, Norbey, tú eres coanfitrión, tú la puedes poner a ella como coanfitriona también, o dime cerca de quién está, porque yo la busco aquí por el buscar un participante y no me aparece. No sé si ella está entrando con otro usuario. Ok, yo quería comentar... Sí, ha tenido problemas de conexión. Ok. Yo quería comentar 2 o 3 preguntas que me hacían aquí. Algunas las contesté en el chat de WhatsApp y otras... Aló. Ahora sí. ¿Volvió? Hola, sí, volví. ¿Ya me pusieron como coanfitriona para compartir la pantalla? Por favor. Voy, un segundito. Adelante. De acuerdo. Aquí ya te vi. Ya, espérate un momento. ¿Ya? Hacer hospedador. ¿Será aquí? Sí, estoy como... Un segundito, ya te lo voy a... Ya, hacer coanfitrión. Ya te lo puse. Ok, ya puedes compartir. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, estoy aquí compartiendo. Ven la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, pues bueno, gracias por la invitación. Mi presentación va a ser breve. Básicamente quería hablar, bueno, un poco de este proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa que nos agarró de sorpresa a todos y a todas. Pues, yo hablo como madre, ¿no? Como madre y bueno, y como psicóloga que le ha tocado pues este proceso de escuchar a los padres e incluso a los mismos niños pues en terapia pues en este proceso bueno, que ha sido a veces para unas personas más abrumador que otras, ¿no? Entonces, bueno, en principio, una de las primeras preguntas que escuché en el chat tenía que ver con que, bueno, ¿es lo mismo la educación digital que la educación a distancia? No, no es lo mismo. La educación digital en este caso es este tipo de educación que utiliza los medios digitales, las tecnologías, las TICs, lo que llaman las TICs de información y comunicación,
como un medio para poder lograr las competencias y las habilidades, ¿no? Ahora, esta educación digital puede ser presencial o puede ser a distancia. En este caso, pues debido a la pandemia, pues toca hacerlo a distancia. Y la educación a distancia tampoco es nueva, ya habían conversado, ya Santiago pues había hablado inicialmente que la educación a distancia pues ya tiene un tiempo. De hecho, incluso desde el finales de los 70, tengo entendido que la educación a distancia comenzó en países de Europa, por ejemplo por radio. Hacían en España, creo, a finales de los 60, hacían pues clases, o sea, personas podían completar el bachillerato a través de clases por radio. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, pero por radio y por televisión se puede, hay pues estos modelos de educación a distancia. Ahora, que sean los más efectivos, bueno, eso es lo que hay que evaluar. En este caso, pues bueno, quería básicamente hablar hoy del rol del docente, el rol de la familia en este proceso, porque es importante que sabemos un poco qué es lo que nos toca, ¿no? Fíjense, en este caso, en este proceso donde estamos, tenemos clases, pues, por grupos de WhatsApp, otros los mandan por correo electrónico, otros utilizan bueno, las herramientas que ya ustedes habían conversado, que es el Zoom, no sé qué. En este caso, el docente, o sea, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el rol, cuál es el papel del docente en este momento? Yo creo que tiene un papel fundamental en este caso, de establecer, digamos, un lazo fundamental con la familia, por supuesto, que ahora también tiene un rol muy importante en la educación, y por supuesto de apoyo a los estudiantes. El docente en este momento necesita estar cerca de sus estudiantes. Parece que a veces puede estar muy lejos. Bueno, depende de las condiciones, lo que hablaban anteriormente de esta brecha, porque no todos tienen las mismas condiciones. Esa imagen del bote en el mar me pareció genial, ciertamente. Unos van en yate, otros, y esto nos toca a todos, pues otros dentro del barco con el salvavidas, otros van pues sin ni siquiera con el barco, sino nadando, ¿no? Entonces, esto pues dentro de lo que puede, dentro de sus posibilidades, es fundamental que puedan apoyar a sus estudiantes y por supuesto a los familiares que nos ha tocado pues asumir con estos elementos que antes de repente no nos tocaba porque bueno, estaban en la escuela, ¿no? En el colegio. Entonces, en el uso de estas estrategias pedagógicas, porque muchos padres, a lo mejor habrán padres que, bueno, que tienen mayores recursos, mayores herramientas pedagógicas, pero hay padres que, o sea, en realidad de broma saben leer, de broma saben escribir. Entonces, ¿sabes? O sea, les ha tocado estar, pues, en ese rol que no les corresponde, o que en este caso pues nos tocó pues a todos, pero el rol docente entonces es apoyar a los estudiantes y sus familias en este uso de estrategias pedagógicas. Por supuesto también como los docentes son los que plantean esa conexión directa entre el colegio y la familia pues, y el estudiante, es importante que estos docentes en estos momentos puedan proponer estos proyectos de aprendizaje basados más que en los contenidos, más que en puras enviar tareas, qué sé yo, basado en las competencias, en las habilidades, y que estos elementos que planteen, que envíen este material, que envíen, oye, puedan ser creativos, digamos, ¿no? Con un contenido lúdico, lo que hablaba Santiago inicialmente, basado en retos, en juegos, que fue una experiencia muy satisfactoria en estos colegios de acá de Nueva Esparta, pues, sabes, o sea, es importante que se pueda pensar, y para hacer eso es importante ser creativo, utilizar la creatividad para lograr darle la vuelta a lo que queremos pues transmitir. En este caso, el rol del docente
pues es importante que sea un guía, un facilitador, un mediador, ¿no? De recursos para transmitir estos saberes, ¿no? O sea, es decir, no es todo centrado en el docente, eh, que lo sabe todo y qué sé yo, y lo único pues que le haces a los estudiantes pues meterle toda la información, sino que la idea es que sea un facilitador de estos en la transmisión de los saberes, ¿no? Y por supuesto, eh, parecerá algo que dicen, bueno, a mí eso no me tocaría, o qué sé yo, pero el docente es tan importante para los niños. Es esa figura de autoridad, es esa figura a veces sustituta en el sentido de que ocupan los niños, pues cuando estaban en la escuela, en el colegio, pues pasaban una gran cantidad de tiempo, toda una mañana, a veces todo mañana y tarde en el colegio, y oye, esa figura de autoridad y esa figura significativa estaba pues representada en el rol del docente. Entonces es fundamental que ese docente no pierda como ese elemento allí de contacto directo con sus estudiantes. Entonces, el mantenerse en constante contacto con la familia, en este caso que ahora es la familia, y los estudiantes es importante. ¿Por qué? Porque las familias no estamos preparadas, no estábamos preparadas, no estamos preparadas para tener este rol docente que ahora nos ha tocado, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia en este caso? Pues en este proceso de pandemia y de educación a distancia en casa, ¿no? Es fundamental, bueno, porque nosotros en este caso, o es decir, o la familia, pues es ese núcleo importante para el aprendizaje a distancia de estos estudiantes o de los estudiantes. ¿Por qué? Porque va a ser en casa, va a ser en el contexto de la familia donde los chamos y las chamas van a estudiar. Entonces, la idea es que las familiares pues puedan colaborar también, estar en constante contacto con el docente para que se puedan desarrollar estas actividades, ¿no? De aprendizaje. Y que además, por supuesto, son los encargados de acompañar y de supervisar y de estar pues allí muy vinculados con ese niño, esa niña o ese adolescente en este proceso, porque los niños no pueden estar solos, a veces les ha tocado estar solos y no es como lo más adecuado. Y por supuesto, la familia en este caso, que ya pudiéramos decir que es a nivel general, pero que influye de manera determinante también en la parte de la enseñanza-aprendizaje o esta parte educativa, tiene que ver con que en la familia, bueno, es donde se organizan esos tiempos para todo, incluyendo los tiempos para el estudio, ¿no? O sea, ¿no? Apoyan en las tareas, el tiempo para el descanso, y ahorita, bueno, yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero por lo menos en mi caso incluso la dinámica en general pues se ha modificado, los tiempos de despertar, los tiempos de dormir, los tiempos de los almuerzos, los tiempos de descansar, todo se ha modificado. Entonces, quiero darles unas recomendaciones básicas para los padres en general, las madres y los familiares pues, que están en casa, como algo básico para en general. Pues. Y ya luego me voy a centrar en algunas condiciones o algunos casos en particular. Parecerá algo tonto, parecerá algo que tú dices, oye, pero qué obvio, pero es que realmente es fundamental que tengamos paciencia y que además tengamos la disposición para esta actividad. Es decir, meternos el chip que nos va a tocar pues asumir un rol docente es importante. Es decir, que nosotros mismos tengamos la disposición, porque de nuestra disposición también va a depender la disposición que tenga el niño o la niña. Si nosotros estamos, oh, qué fastidio, apúrate, oye, pero qué bruto, pero que obviamente esa no va a ser el ambiente más idóneo, más adecuado para poder desarrollar pues un proceso educativo, o sea, o un proceso ¿sí? De aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Parecerá algo tonto, pero el tema del espacio
la distribución del espacio. No tiene que ser que, ay, bueno, vamos a adaptar un salón de clase en nuestra casa, no, porque a veces las condiciones sociales, económicas, pues nos da en que a lo mejor hay un solo cuarto y qué sé yo, pero en la medida de lo posible, disponer un espacio para, digamos, para ese estudio, o sea, que sea ese rincón y que el niño y el adulto también lo identifiquen como que ese es el lugar donde vamos a desempeñar. Por supuesto, tener alejados de evitar esos distractores para los niños e incluso para nosotros mismos como adultos. Por ejemplo, estar ese lugar, pues estar coloquemos cerca de unas ventanas, pues que den afuera a la calle, que de repente él ve, oye, que unos niñitos, unas niñitas están jugando y oh, yo quiero ir y estoy aquí, ¿sabes? O sea, son detalles, pero que pueden hacer la diferencia. Si bien es cierto, se recomienda tener una estructura, y esto es en general, una estructura, tener un horario, tener cierta estructura. Esta estructura no puede ser rígida, no podemos pretender trasladar el salón de clase para nuestra casa y hacer como que buenos días niño y siéntate aquí, no te puedes mover. No, o sea, estamos en casa, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación extraordinaria y la idea es que nosotros tengamos presente esto. Si es difícil muchas veces para nosotros como adultos, no creen que va a ser difícil en ocasiones también para los niños. Esto que vi ahorita que comentaban por el chat, oye, que tal vez una de las situaciones más difíciles para los niños es que no pueden compartir con sus compañeros, no tienen ese contacto social, el ir a la escuela, el jugar en los tiempos de receso, ese tipo de cosas, o sea, es importante, o sea, ese contacto con esa maestra, hacer cosas, de repente a lo mejor hay un niño que era muy buen estudiante, estando en clase, en el salón de clase, y bueno, y de repente en casa no rinde tanto, pues, o es algo, se desmotiva, qué sé yo, ese tipo de cosas se están dando, ¿no? Entonces, es importante tener esa estructura, es decir, sí es posible un horario, pero sin perder la flexibilidad. Eh, Les digo, o sea, les estoy dando como mis experiencias, pues de repente, oye, yo tengo que salir a trabajar y bueno, me toca salir en las mañanas, y ya pues estoy a la hora del mediodía, estoy en casa. Después almorzamos y bueno, el momento para hacer las tareas, para hacer ese proceso pedagógico, pues nos tocaba en las tardes, no lo podía hacer en las mañanas, o sea, tan sencillo como que no los podía hacer. Entonces es importante, sí, siempre era, por ejemplo, siempre lo hacíamos en las tardes, siempre había como una hora, bueno, ya sabemos que después del almuerzo, después de reposar y qué sé yo, bueno, nos vamos a poner a las tareas y hacer todo este tipo de cosas, pero con flexibilidad, pero siempre teniendo una estructura. El tener periodos de descanso para estirarse es fundamental. Si no podemos pretender que un niño esté 4 horas, 5 horas sentado haciendo tareas, y eso no es... ya va, dame un segundo. Bájale volumen, por favor. Ajá. Entonces, el tener periodos de descanso es fundamental para que se puedan estirar, para que puedan... qué sé yo, descargar energía, es fundamental. Nosotros mismos vamos al baño, nos tomamos un vaso con agua, llega el momento de la merienda, qué sé yo. Y por supuesto, recuerden que bueno, que esto nos agarró pues a todos sin previo aviso. Y entonces, bueno, de repente el buscar apoyo en videos, en materiales pedagógicos, para poder comprender, porque a veces lo que nosotros vimos cuando estábamos en primaria o en bachillerato, no es lo mismo a lo mejor que están dando ahorita, las cosas han cambiado, entonces es importante que podamos apoyarnos en eso, en tutoriales, por supuesto información que sea, qué sé yo, o sea, que esté, pues, sea una información seria, con investigaciones, etcétera, pero para que entonces podamos comprender y poder de repente explicar algunos contenidos a nuestros hijos, porque a veces simplemente llega una guía con un contenido y unas tareas, y bueno, y si queremos que nuestros hijos tengan un aprendizaje significativo, es importante que no nos quedemos nada más en sacar las tareas y ya, o sea, no se trata de sacar las tareas y ya,
por supuesto parecerá algo obvio, pero lo ideal es que nosotros no le hagamos las tareas a nuestros hijos, porque si no, ¿qué están aprendiendo ellos? Primero, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Bueno, que no soy lo suficientemente bueno para hacer mis propias cosas y errar o que quede de la manera en que quede. Tal vez se van a tardar un poco más, pero es importante que ellos puedan desarrollar sus propias actividades. ¿Qué sentido tiene que la maestra o el maestro pues les esté corrigiendo las tareas a ustedes, ¿no? Ustedes ya pasaron por eso. Entonces, bueno, el ser lúdico y creativo, es decir, pongámonos también un poco en estos elementos de repente hacer juegos donde se puedan desarrollar estos contenidos. Bueno, entonces uno de los desafíos de la educación a distancia, hay muchos, pero yo quiero hablar de uno de los desafíos, tiene que ver con lograr que estos niños, niñas, adolescentes se ajusten a la dinámica escolar en el hogar, como les venía comentando, ¿no? Algún niño que podía estar pues, muy adaptado, tener muy buen rendimiento en clase, en el colegio, en la escuela, bueno, ya no está tan motivado en casa, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos casos o algunas condiciones que quisiera pues conversar, y esto puede servir tanto para las madres, los padres, los familiares en general, como los docentes, ¿no? Que me preguntan, bueno, mira, pues yo tengo en consulta, ¿no? un niñito con esta condición, este trastorno con déficit de atención, con hiperactividad, a veces sin hiperactividad. ¿Y por qué converso esto? No me voy a detener a decir todas las características del cuadro. Se supone que estos niños ya deben ser pues diagnosticados previamente con un especialista, psicólogo, psiquiatra, etc. Pero ya cuando tienen una condición que ya están diagnosticados, etc., bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, las familiares, ¿qué pueden hacer en casa cuando tienen pues a un niño que tiene esta condición, un hijo, una hija que tiene esta condición y que de repente no se queda tranquilo, no está ni 5 minutos y ya se está moviendo en la silla, va a comenzar las tareas y le cuesta muchísimo para comenzar algo, o comienza pero le cuesta mucho terminar, un poco las características de esta condición. Entonces, bueno, en principio, o sea, estas son estrategias sencillas que adapté para todo el mundo, que por lo general pues les recomiendo a los docentes, o sea, que también les sirve a los docentes, pero que ahorita con los que estamos, o sea, los familiares son los que están con los niños en casa, o sea, de manera presencial, entonces por eso va dedicado como más a ellos. Entonces, bueno, es importante anticipar cada actividad, es decir, mira, ahorita vamos a trabajar matemáticas, o vamos a trabajar ciencias sociales, o vamos a trabajar lo que sea, o vamos a trabajar este contenido, o sea, es importante, bueno, lo que queremos lograr es esto, que tú sepas esto, que tú aprendas esto, o sea, anticipar un poco, tener el contexto, darle al contexto al niño, a la niña o al adolescente de qué es lo que estamos esperando. En el caso de estos niños, pues les cuesta mucho, o sea, se pierden en el camino. Cuando le damos una instrucción muy compleja, muy larga, con varios pasos integrados, se pierden en el camino y por supuesto no hacen la actividad o lo que estamos esperando de ellos. Por eso es importante dividir un trabajo largo en varias secciones pequeñas, ¿no? Definidas con antelación, para que él vaya cumpliendo las actividades por secuencia, por secciones justamente. Y al final, cuando termina, bueno, ya hizo todo cumplió pues una instrucción completa o hizo un trabajo largo, pero en varios pequeños. Dedicar parte de la jornada para una actividad física que le permita descargar energía. En estos niños es fundamental. Es decir, si no, no vamos a poder. O sea, es importante que en medio de cada, qué sé yo, cada 15 minutos, él pueda hacer algo que implique que se pare, que se estire, que haga algún tipo de actividad que le permita descargar. Sobre todo estos niños dentro de casa, oye, sufren ellos bastante y sufren, por supuesto, los padres o las familiares por consecuencia. Entonces, una actividad dentro de casa, o si tienen la posibilidad, si por ejemplo viven en una urbanización, y bueno, por ejemplo, yo vivo en una urbanización que hay
pocas personas viviendo en esa urbanización, entonces la mayoría de las calles están solas, y bueno, tenemos prácticamente la calle donde vivimos para nosotros solos, entonces bueno, podemos salir, que él haga alguna cosa, después regresar, ese tipo de cosas. Para constatar, digamos, que ellos han entendido bien lo que tienen que hacer, porque a veces tú le estás hablando y puede ser que ellos te estén mirando, pero están pensando en otra cosa. O sea, realmente no te están prestando atención. Entonces, para constatar un elemento que los ayuda mucho a ellos también a centrarse, a ubicarse, que es lo que le estamos pidiendo, para constatar si han entendido lo que tienen que hacer, es importante que le pidas que repitan las instrucciones que se les ha dado. A ver, ajá, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que hacer tal cosa. Ah, ok, hazlo entonces. O sea, es decir, que él ya pueda repetir para que entonces podamos cerciorarnos nosotros que recibió la información. Otra cosa, como estos niños con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, muchas veces, bueno, se portan mal, pues, o sea, tienen este elemento de que se portan, cuando decimos que se portan mal es que, bueno, que son que sí muy inquietos o desobedecen o no pues, queremos que hagan algo y no lo hacen, o cuando no queremos que haga algo, entonces sí lo hacen, este tipo de cosas. Entonces, claro, tienden a que constantemente lo estamos regañando, constantemente, ¡ay, qué horrible, qué terrible! ¡Ay, es revoltoso, no sé qué! Y le estamos siempre como recargando esa parte negativa, y eso por supuesto interfiere con su autoestima, y también pues para poder hacer pues las actividades, ¿no? Entonces, la idea es que en vez de remarcar todo el tiempo lo que hacen mal, la idea es que más bien busquemos estas actividades, estas cosas, pues que ellos van haciendo mejor, así sea de poco a poco, y los estimulemos o los felicitemos o los reforcemos positivamente para que ellos más bien busquen, oye, qué chévere, fíjate cómo me felicitan en este caso. Más allá de enfocarnos en lo negativo, la idea es que nos enfoquemos en lo positivo. Los niños o las niñas con trastorno del espectro autista. Nuevamente, no voy a hablar acerca de las condiciones de este espectro. En este caso, pues los niños que ya estén diagnosticados con esta condición. Obviamente, el ser un espectro es algo muy amplio, no todos los niños son iguales. De hecho, la mayoría de los niños son diferentes, pero hay algunas características fundamentales. Algunos puede ir desde un niño con un compromiso cognitivo, es decir, lo que antes o discapacidad cognitiva, hasta niños de alto funcionamiento. Pueden haber niños que no tengan ningún tipo de lenguaje verbal, es decir, que solo se manejen, por ejemplo, con gestos, con imágenes, y hay otros niños que tienen una fluidez verbal increíble, pero algunas características fundamentales, bueno, tiene que ver con estas habilidades interpersonales o estas habilidades sociales que les cuesta o que resultan ser inadecuados desde el punto de vista social. Entonces, bueno, y que además de eso, también tienden a tener un grupo de intereses reducidos, ¿no? Un grupo de intereses reducidos. Ya va, déjame chequear a ver si me han dicho algo por el chat. Si voy bien. Bueno, estoy viendo. Ok. Bien, entonces, dentro del trastorno del espectro autista, bueno, como les decía, o sea, los intereses son muy reducidos, o a veces el tema qué sé yo, son estos niños que, por ejemplo, en el salón de clases, antes les gustaba sentarse en un solo lugar. O sea, no es que no son flexibles, pues son bastante rígidos en las dinámicas, ¿no? Entre otras cosas, pero como les digo, hay muchas otras características. Entonces, desde el punto de vista educativo, es fundamental que estos niños o que estas personas dentro del trastorno del espectro autista, TEA, lo voy a llamar, pues en principio puedan cumplir una rutina. Es importante, o sea, tienen que saber que es importante. Si no están, digamos, si no tienen una rutina bien estructurada, se van a sentir ansiosos, se van a sentir con malestar, es posible que eso genere una rabieta,
y no es porque ellos sean malcriados o porque, qué sé yo, no, sino porque los está sacando fuera del cuadro, los está sacando fuera de su dinámica y eso los desestructura. Entonces, es importante que tengamos una rutina bien estructurada, ¿no? A la hora de levantarse, a la hora de desayunar, vamos a comenzar las clases, unas actividades, hoy nos toca esto, o sea, que incluso lo pongamos, para ellos es fundamental el uso de las imágenes, ¿no? Que incluso, bueno, es hora de, qué sé yo, cepillarse los dientes, entonces las imágenes, bueno, el baño, entonces está el cepillo, ese tipo de cosas, ¿no? Es hora de alguna actividad, porque también es importante que ellos hagan alguna actividad física, ¿no? Entonces, bueno, un dibujito, una imagen de una actividad haciendo algún ejercicio, entonces en alguna parte de la casa poner eso. Bueno, aquí es donde vamos a hacer las tareas, o aquí es donde vamos a estar en esta parte, en este aspecto pedagógico, bueno, entonces ese espacio, ese es el espacio, ¿no? Ese tipo de cosas. Es fundamental que tanto los profesores cuando vayan a hacer las adaptaciones curriculares o incluso las adaptaciones en el tema del lenguaje, utilicen, empleen un lenguaje literal. ¿Okay? Estas personas con TEA, pues les cuesta, digamos, este tipo de abstracciones en cuanto al lenguaje, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, también a veces los ítems, pues, o evaluaciones que tengan selección múltiple, se enredan, les estresa, ¿ok? Entonces, el enunciado tiene que ser muy literal, tiene que ser muy concreto, muy sencillo y que realmente sea específico para que diga lo que realmente estamos, o sea, realmente estamos, lo que estamos diciendo, o sea, que sea algo muy específico, muy concreto, ¿ok? No dar chance a que ellos se estresen o se angustien por esto, porque acuérdense que les cuesta entender muchas veces también este lenguaje que no es literal, pues, o sea, este lenguaje que cuando estamos echando broma o, ay, me morí de la risa, y ellos realmente piensan que te estás muriendo, entonces, oye, se angustia porque estás diciendo que te estás muriendo de risa, y es una expresión, pero desde el punto de vista social, ese lenguaje social no lo entiende. Entonces uno tiene que ser muy literal. Anticipa y por supuesto también anticipar lo que se va a realizar en el día. Tiene que ver, está relacionado con el tema de la rutina, ¿no? El uso de imágenes, como les dije, es fundamental para que ellos también entiendan los contenidos. Acuérdense que los contenidos que son muy abstractos se pueden perder. Entonces es importante que seamos muy de imágenes, pues, en ese sentido. Y el ambiente consistente también es una de las mejores herramientas para que los niños con TEA puedan aprender, o sea, que ellos puedan ir generalizando, en este caso, algunas habilidades. A veces puede ser que, no sé, que en la escuela ya esté entrenado y él ya pueda, no sé, solicitar, pues, cuando quiere tomar agua y sabe dónde tiene que ir si tiene un botellón, qué sé yo, dónde tomar agua, dónde tiene su termo, pero de repente a lo mejor en casa, no sé, no lo hace, pues, o se pone frente al refrigerador y solamente llora y ¡ah! ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Entonces es importante que podamos hacer todo lo posible para que ese ambiente sea consistente y de alguna manera, pues, él o ella puedan facilitar o puedan estar como con mayor disposición para el tema del aprendizaje, ¿no? Y los niños, por ejemplo, con discapacidad cognitiva o con compromiso cognitivo, es importante pues también que no rompamos, que no quitemos este hilo pedagógico, este hilo, bueno, donde ellos aprenden algunas habilidades, algunas competencias. Es importante, no lo dejemos, ay, bueno, no importa, él no importa que todo el día ahí frente a la televisión, no, es importante que nosotros también como familia, pues nos dediquemos, nos aboquemos a la educación de nuestros hijos e hijas con discapacidad cognitiva y que ahí el docente es fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso le toca hacer pues esta adaptación, digamos, de los contenidos, estas adaptaciones
para que el niño pueda, dentro de sus posibilidades, dentro de sus limitaciones cognitivas, pueda pues conseguir y tener algunos aciertos y tener pues, sí, que pueda salir bien y que pueda aprender en este caso, ¿no? Aquí, por supuesto, lo fundamental es que uno se promueva la independencia, es fundamental que se promueva la independencia, es decir, que él, por ejemplo, o sea, que nosotros lo ayudemos, lo apoyemos en casa, a aprender estas habilidades, por ejemplo, para el cuidado diario, habilidades sociales, es muy importante. Ahorita, bueno, lo del tema de las habilidades sociales a veces es difícil porque, bueno, no lo podemos meter en un, qué sé yo, en béisbol o en alguna actividad donde no lo podemos llevar al cine, no podemos hacer este tipo de cosas, pero sí es importante pues que dentro de casa, si somos varios, bueno, que se pueda ejercitar estas habilidades sociales y para el cuidado diario. Es importante que estos niños con discapacidad cognitiva les podamos explicar lo que deben hacer paso a paso. Paso uno, si por ejemplo, no sé, se me ocurre más con cosas de la casa. No sé, por ejemplo, bueno, mira, vamos a poner la mesa, por decir algo. Vamos a poner la mesa. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Bueno, vamos a poner los platos, por decir algo. Vamos a poner, luego el segundo paso, vamos a poner ahora las servilletas. ¿Sí? Entonces, tenemos que demostrarlo, cómo hacerlo, e incluso ayudarlo cuando sea necesario. Entonces, bueno, primero vamos a hacer un círculo, por decir algo. Ah, bueno, no, mira, entonces le mostramos, ¿no? Por ejemplo, le mostramos imágenes, mira, esto es un círculo, le damos algún material, su mano con la nuestra, entonces, bueno, vamos a hacer un círculo, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, vamos ahora a pintarlo, entonces de tal color, entonces, bueno, elige, ese tipo de cosas. Paso a paso, primero demostrándolo, luego ayudándolo cuando sea necesario y luego cuando él lo vaya haciendo solo, hacer el reforzamiento positivo. Es fundamental ser tan concreto como sea posible. Concreto, concreto, ¿ok? Es decir, en vez de que, por ejemplo, bueno, mira, tienes que hacer eso, un círculo, pintarlo de azul, y después haces un triángulo, y no sé qué, como por decir algo básico, ¿no? En vez de limitarse a dar estas instrucciones, es importante como materiales para que ellos mismos lo vayan experimentando y haciendo. ¿Qué? La idea es que, bueno, que aprender haciendo, o sea, es una, y no solamente para los niños con discapacidad cognitiva, todos los niños en general aprenden mejor haciendo, y nosotros como adultos también, entonces esto es importante. No me quería extender mucho, por eso lo voy a dejar hasta allí, solamente les quería dejar pues este mensaje final que enseñar y aprender desde casa, pues sí puede ser difícil, es un reto, es un desafío para todos, pero definitivamente se puede lograr. Unos en un yate, otros pues dentro del barco con un salvavidas, otros nadando, porque sí, hay unas brechas enormes, eso no lo podemos negar. Hay docentes y familiares de niños y niñas que tienen pues internet excelente, aparatos, todos los aparatos electrónicos, teléfonos, tablet, computadora, no sé qué, están no tienen internet o no tienen teléfono porque se los robaron o no tienen computadora o qué sé yo, y es todo un reto. Hay niños, conozco casos, sé de casos, niños que, bueno, que igual están en un liceo público, en una escuela pública y en realidad su prioridad pues es la comida, por ejemplo, no se trata de esto, sino la comida. Bueno, no vamos a hablar de esto ahorita, pues no es como el centro de la conversación, pero lo que quiero decir es que hay una brecha enorme y que la idea es como cierre, que podamos ejercitar la resiliencia, que es esta capacidad para adaptarnos ante las adversidades. Ahorita estamos con muchas adversidades y la idea es que podamos irnos, entiendo que es agotador muchas veces, pero la idea es que podamos irnos adaptando a esto, que no significa resignarse,
que no significa aceptar pues las cosas horribles, sino irse adaptando y buscando las maneras de cómo poder resolver, de ser creativo, de que digamos, de que esa esencia pues no dependa de algo exterior de lo que no tenemos control, sino que más bien pues nosotros pues en la medida de nuestras posibilidades pues podamos irnos ajustando a estos cambios y que de manera creativa pues podamos hacer llegar eh, como docentes, en este caso a los niños o a los adolescentes, y también pues ir llegando, hacer llegar pues los contenidos, pero que no se basan en el contenido, pues, sino que ellos puedan aprender más allá de los contenidos. Y nosotros como familiares, bueno, adaptarnos también y formarnos, este tipo de actividades es fundamental, formarse para poder ver cómo podemos resolver y ser mejores en nuestro rol docente que nos tocó sin que nos los pidieran, sin que nos preguntaran. Así que bueno, cualquier cosa, pues nos vemos ahorita con las preguntas. Gracias.